la ponencia, en cierto modo conjunta, que dan Salvador Rodríguez Becerra y su alumno Aniceto Delgado Méndez. De Salvador el currículum es tan extraordinario que el cuarto de hora que tiene lo ocuparía yo hablando de sus hechos, ¿verdad? Él es catedrático, vamos a resumir, porque catedrático de Antropología Social, ha estado en la docencia 41 años en la Universidad de Sevilla fundamentalmente, fue profesor previamente, becario de la Fundación Fulbright, pertenece o está presente o ha estado presente en numerosos comités científicos, en revistas, es director de diversos grupos de investigación, director de la revista Demófilo y un largo etcétera de pertenencia a grupos e instituciones relacionadas siempre con la antropología. Es especialmente valiosa su aportación a los estudios de la religiosidad popular, que ha sido su última dedicación, según creo. Pues con ustedes, Salvador. Ahora. Buenos días. Mi agradecimiento al Instituto de Estudios de Ron de la Serranía, a la Real Maestranza y al comité organizador que me pidió que estuviera presente en este primer congreso de patrimonio de la Serranía de Ronda, aspectos culturales, y bueno, llegamos a un acuerdo en el que yo haría una presentación sobre la problemática del patrimonio cultural en general y del patrimonio llamado antropológico en particular. No podemos, a mí al menos no me gusta pasar de una cosa a otra sin ver las razones por las que esto ocurre. Y así, el término común de patrimonio, que algunos de ustedes incluso se oía entre las grandes familias, le ha dejado un gran patrimonio, esta familia tiene un gran patrimonio, de usar este término con un sentido común y jurídico que establecía que forman parte del patrimonio los bienes que se reciben de los padres y que se transmiten a los hijos. En ese intervalo, ese patrimonio se puede engrandecer, lo cual era una gloria para esa familia o linaje, o disminuir o perder, lo cual era una desgracia, Pero esta idea común, que digo que ya recoge Covarrubias en su diccionario, al decir que patrimonio es lo que el padre deja en herencia al hijo. Y esta ha sido la idea que hemos utilizado, los notarios lo han seguido utilizando, pero llega un momento en nuestras vidas en la que aparece la palabra patrimonio atribuido a otras cosas. Ya son objetos, edificios, paisajes o lugares, mejor dicho, que dice que tienen un valor patrimonial. Y entonces las ciencias sociales y humanísticas en general se lanzan en picado a tratar de explicar y a darle distintas formas. Las ciencias, por supuesto, cada una coge un trozo de este patrimonio y así los arqueólogos cogen su parte, los historiadores cogen su parte y los historiadores del arte, sobre todo, cogen la suya, la más grande. Bien, pero había algo que, bueno, diré primero que patrimonio es todo lo que viene de atrás y permanece en el presente, pero ¿con qué sentido? El patrimonio de carácter de los atribuidos a bienes, pues simplemente son el conjunto de los bienes, los que se transmiten. Pero empezamos a llamar patrimonio a cosas del pasado, siempre del pasado, que vienen de atrás hacia adelante y que les damos cierto valor. ¿Pero le damos valor a todo el pasado? No, hay una selección continua y cambiante, diría yo, continua y cambiante. Las primeras tomas de conciencia de este patrimonio material del pasado surge cuando empiezan a declararse los llamados en aquella época históricos monumentos nacionales.
Entonces ibas a un lugar y te decían, es que es monumento nacional, y todo el mundo se ponía un poco sobrecogido y lo miraba con mayor interés. Monumento nacional. ¿Qué se estaba priorizando, que se estaba enfatizando? La idea de nacional, lo nacional, pero nacional es de España, sin nombrarla. Bien, pero hay una serie de... estos bienes son siempre del pasado, pero que no tienen ya una función social en el presente, porque están ahí, permanecen, están, pero simplemente nosotros decimos que son valiosos, y entonces decimos que hay que ver lo que significa los romanos lo que hacían, o hay que ver lo estético, lo bellísimo que es esta escultura o esta pintura. Pero hay cosas de la vida que vienen de atrás, pero es que siguen teniendo una funcionalidad en el presente, una funcionalidad, y entonces a esto ¿cómo lo llamamos? ¿Quién se encarga de este tipo de patrimonio? Y entonces surgen los términos etnográfico, etnológico y posteriormente, y yo defiendo, antropológico. ¿Por qué? Pues porque, como os decía, hay una serie de tradiciones, formas de comportamiento que pueden tener materialidad, pero pueden no tenerla, y entonces ser intangibles. ¿Y en quién se encarga y cómo definimos a esta forma de patrimonio? Pues, como desde mi punto de vista, hay que denominarlo patrimonio antropológico. Pero como la antropología tiene una historia un poco digamos, confusa, en cuanto que yo creo que de una forma vergonzante han ido surgiendo términos como etnográfico, como etnológico, que en definitiva eso se da, desde mi punto de vista no es más que una fase del conocimiento, que quizás la influencia del maestro, del dios de la antropología francesa, Lévi-Strauss, ha sido muy negativa, porque él decía que existen tres niveles en el conocimiento de la cultura, que es lo que estudia la antropología: el nivel etnográfico, lo descriptivo; el nivel etnológico, lo comparativo; y luego el nivel antropológico, ya elevarse a las alturas y hablar del hombre en líneas generales y como casi distanciado de la propia cultura que lo crea. Eso ha tenido unas consecuencias negativas, aparte que como les digo, lo etnográfico, lo etnológico han ido surgiendo a los finales del XIX y principios del XX, y en cuanto a la legislación patrimonial, en el caso de España, ya la ley de la Segunda República apunta hacia estas manifestaciones de la cultura que vienen del pasado, pero que siguen estando presentes y vigentes. Terminada la dictadura y con el Estado de las Autonomías, el Estado promulga una ley en la que ya hace figurar la palabra etnográfico y lo define. En esa ley ya conocidos nuestros ya intervinieron y aconsejaron a los políticos. El director del Museo de Sevilla, Antonio Limón, que tenía relaciones con el Ministerio, asesoró en este sentido. Cuando llegó la hora de la ley andaluza, la ley andaluza, pues ahí ya participamos más. Entonces se dedicó todo un capítulo a describir qué es lo etnológico, qué es lo etnológico. Todavía el Instituto usa las palabras, el Instituto de Conservación utiliza etnología, pero ¿quiénes son los etnólogos? ¿Quiénes son los etnógrafos? No existen. Hay una sola profesión, que es la antropología social y cultural, que se ha implantado a lo largo de la segunda mitad, el último tercio del siglo XX y los comienzos del siglo XXI. Afortunadamente, como me acaba de demostrar Virgilio, pues sigue creciendo, porque la gente joven sigue entusiasmándose con esta forma de mirar la cultura, y de ahí. Por eso yo defiendo que existe lo mismo que hay un patrimonio arqueológico, un patrimonio histórico y un patrimonio arquitectónico, y también un patrimonio antropológico. ¿Cuál es el contenido? Pues el contenido, como les digo, son formas de la cultura. Toda cultura viene del pasado, pero se recrea,
se transforma y se transmite a las siguientes generaciones. Entonces, lo que viene del pasado, pero sigue siendo vigente. No hay más vigente que, como veremos ahora, con una fiesta de moros y cristianos. Es la razón de ser de determinadas localidades, de determinadas poblaciones. Forma parte de su ser más actual. Pero creo que también hay que hacer una distinción entre patrimonio y cultura. Cultura no es exactamente igual que patrimonio, porque del patrimonio forman parte solo aquellos aspectos de la cultura que una sociedad selecciona y dice esto es mío, esto me pertenece, esta es una forma de expresar. Por tanto, ¿qué decirles yo a ustedes? Pues a lo mejor los Beatles forman parte del patrimonio musical, por lo menos europeo, no, quizás mundial, pero otras músicas han pasado al mejor olvido y nadie ni las escucha, ni las pone, ni las reproduce. Por tanto, todo lo que es cultura y esa música olvidada también era cultura, llega un momento que hay que dejarla, se deja a un lado y se pasa a otra cosa mariposa, es decir, se deja a un lado y se vienen a otras cosas. Bien, ¿cómo debemos caracterizar el patrimonio antropológico? No se preocupen, que cansancio no van a tener esta mañana por mi parte. El patrimonio antropológico, como les digo, reivindico eso, porque existe una profesión ya de antropólogo. Olvidemos ya los términos etnológicos y etnográficos. La administración un poco más dura de convencer, pero bien, yo lo sigo predicando, aunque sea en el desierto. El patrimonio antropológico se caracteriza porque es representativo de una cultura que la considera como algo identificativo. La cultura, el patrimonio antropológico tiene una antigüedad incierta. Por ejemplo, saben ustedes que se dio la norma, la ley de 100 años para considerar una cosa. Eso no se lo he establecido, pero lo recuerdo ahora. Durante decenios, lo que ha primado ha sido lo histórico y artístico. Tanto es así que la ley se llamaba del patrimonio histórico primero y luego del patrimonio histórico artístico, como si la vida solo fuera pasado y arte. No, la vida es mucho más que todo eso. Por tanto, hay que meter también dentro del patrimonio todas estas cosas. Las leyes, por tanto, han llevado el nombre siempre de histórico y artístico. Y mira que se discutió ese tema. Pues en lugar de llamarlo, por ejemplo, patrimonio cultural, no. La antigüedad tenía que estar siempre presente del pasado. La segunda es esa, pero sin embargo los objetos y las tradiciones etnológicas no sabemos cuándo se organiza, cuándo se genera o surge una determinada forma de comportamiento que constituye una fiesta. No lo sabemos. Lo mismo que no sabemos nunca cuándo se apareció la Virgen. Nunca sabemos la fecha de cuándo se le apareció la Virgen a un determinado pastor. Yo digo simplemente, porque en el segundo caso, porque no se produjo. Y porque nadie lo registró, siempre hay alguien que registra. Pues las fiestas, como surgen así, las fiestas y otras muchas actividades, surgen espontáneamente, poco a poco, y por propia evolución. La antigüedad no es un dato relevante para el patrimonio antropológico. El patrimonio antropológico carece de valor artístico elitista. Puede haber que a la gente le guste una maceta, pero la maceta en principio surgió con una funcionalidad específica. Por tanto, el valor estético no forma parte, y desde luego no la pieza única. Eso es pieza única. El patrimonio antropológico es común, es decir, se da porque todos los miembros de una cultura participan de él o han participado en el pasado. Son, por tanto, bienes de uso común, por tanto, muy abundantes. Pero todo se acaba, porque había millares de trillos por los campos. Ya hoy no hay millares de trillos. Y el trillo es una máquina con una característica que cumple una clarísima función, y solo algunos museos y algunos particulares como yo tienen un trillo en su casa. Por tanto, el patrimonio antropológico no valora la singularidad, sino el ser algo común y representativo de esa comunidad. Permanece vivo, pero no quieto.
está vivo. La gente dice siempre, como de toda la vida. El de toda la vida no significa más que su memoria, desde que él tiene uso de razón o recuerdos, eso existía. Lo cual no quiere decir que fuera igual, porque todos estamos viendo los cambios que se están produciendo en la sociedad, y estos cambios mutatis mutandis y con un cierto decalaje se van produciendo en las manifestaciones culturales, aunque la apariencia sea de que sigue igual. No es así. Y luego la mayoría de parte del patrimonio antropológico se considera inmaterial e intangible. Y ahí entramos ya en otro problema aún más serio. ¿Qué es el material intangible? La primera crítica que se oye es que es intangible. ¿Cómo una fiesta es intangible? Si tiene una portada, unas casetas, o tiene un tío vivo, no sé qué. ¿Cómo es intangible? Bien, eso es una forma de... Todo está sobre lo material. Pero lo importante es que esa tradición se continúa, o los conocimientos sobre cómo elaborar ciertas técnicas. Finalmente, las técnicas apropiadas para estudiar, poner en valor y conservar literariamente, por escrito, porque el patrimonio antropológico no se le puede sujetar. No se le puede declarar bien de interés turístico y cristalizarlo, porque si está vivo seguirá evolucionando y si está muerto desaparecerá. Esto acabo de decirlo, es decir, por tanto, como una pequeña pincelada sobre el tema de la conservación del patrimonio antropológico e intangible, solo se puede registrar, analizar y difundir. Todo lo que no sea eso es interferir en la vida de la gente, pero entiendo que en determinadas circunstancias de cierta gravedad, incluso para la propia sociedad, los expertos están capacitados y están autorizados para intervenir, porque se producen a veces ciertos daños que la propia sociedad no puede corregir. Vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, vamos al médico en general cuando estamos enfermos. Hay veces que las sociedades se enferman. Solo dos palabras para decirle. Hay una sociedad celebra una fiesta de las cruces. Ha sufrido una gran emigración. El fundamento de la fiesta de las cruces es la bipolaridad, es decir, el barrio de arriba y el barrio de abajo se enfrentan con canciones, con dichos, con actitudes, con itinerarios, todo. Pero desde que hay mucha inmigración, emigración quiere decir gente que vive ya en Huelva, que vive en Madrid, en Sevilla, en todos estos sitios, cuando vuelve a este lugar, refuerza de tal manera el antagonismo que se crea una división tajante de la comunidad. 2 días después, todos esos emigrantes, que son naturales del pueblo, que tienen todos sus derechos, cogen el camino y se van a Huelva, a Sevilla o a Málaga o a Madrid. ¿Y qué queda en el pueblo? Un pueblo completamente enfrentado que ya no tiene casi herramientas para ir resolviendo esa bipolaridad que en algunos otros pueblos lo han resuelto históricamente, por ejemplo, celebrando posteriormente la fiesta de la patrona, que ya es de todos, ya no es de una parte o de otra. Bien, pues eso es lo que yo, en aquel libro que me pediste que colaborara contigo, yo lo llamé ingeniería festiva, es decir, la posibilidad de intervenir como un ingeniero sobre un puente, pues intervenir sobre una fiesta para tratar de modular esas anomias de la propia sociedad. Porque yo creo que los que nos dedicamos a la antropología entiendo que el trabajo de campo y estar en los sitios es importante, sobre todo para poner en valor algunos aspectos que ya ha señalado Salvador sobre el concepto de patrimonio antropológico y ver también una lectura distinta de lo que supone este tipo de bienes patrimoniales. Además, agradezco a la organización que hayan empezado con 2 temas de mesas, uno el patrimonio documental ayer por la tarde y hoy el patrimonio antropológico, que son elementos que casi nunca se tienen en cuenta y que evidentemente, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la legislación en materia de patrimonio, forman parte de nuestro patrimonio cultural. Voy a
a dar algunas pinceladas. Pepe, por favor, que me dé el tiempo, porque con el tiempo sí que soy un poquito complicado. Entonces, voy a hacer una intervención en la que voy a analizar algunos bienes, algunos elementos del patrimonio inmaterial de esta comarca, ¿vale? Pero también voy a hablaros de un proyecto de documentación, que es el proyecto del ASLA, del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, que se hizo en esta comunidad y que ha sido referente desde el punto de vista metodológico, no solamente en otras comunidades autónomas, sino también por parte del Estado español, incluso de otros países. O sea que yo creo que las cosas que se hacen en este sentido, no todo lo que se hace en Andalucía es erróneo, sino que hay que poner también en valor muchas de estas cosas que se ponen en contacto. Y además también voy a dar también algunas pinceladas sobre lo que yo entiendo, y de hecho comparto algunas de las anotaciones que Salvador ha ido argumentando, sobre el tema de la relación entre patrimonio inmaterial, salvaguarda, que también es un concepto que se utiliza últimamente mucho. Yo siempre digo que también lo utilizan últimamente mucho los políticos y eso me da un poquito de grima, ¿no? Pero bueno, la salvaguarda, que es un concepto que aparece en la Convención de UNESCO del 2003, que yo lo aplicaría no solamente al patrimonio inmaterial, sino a todo tipo de bienes patrimoniales. El concepto de tradición, que también se utiliza, yo creo que si nos damos un paseo por Ronda o cualquiera de nuestros pueblos, en cualquier bar, esta cocina, pero no cocina, sino cocina tradicional. La tradición también, el uso de la tradición, más bien el uso y el abuso de la tradición es un elemento importante, y después también algunos aspectos vinculados con este territorio en el cual nos encontramos. Yo siempre digo, y a mí me gusta siempre cuando voy a cualquier sitio, de buscar en internet si hay bienes o elementos del patrimonio, el patrimonio antropológico, en las páginas web de los distintos ayuntamientos de los distintos grupos de desarrollo. Y claro, uno siempre se encuentra que la idea que sigue primando del patrimonio, pues como no podía ser de otra manera, lo monumental, lo histórico, lo artístico. En muchos sitios, cuando uno pregunta ¿cuál es el patrimonio de este pueblo?, dice, no, aquí no hay patrimonio. Si no hay castillo, no hay patrimonio. Eso es una idea muy común que tiene la propia población. Entonces, ese tipo de cosas son importantes que las pongamos también de manifiesto, ¿no? Estamos en un territorio que a mí me parece que, por lo que escuchamos ayer y lo que veremos durante estos días, me parece que estamos en un territorio que es un ejemplo paradigmático de lo que significa la comarca en Andalucía. La comarca en la cual encontramos distintas provincias que forman parte de esa comarca. Es decir, nosotros analizamos mucho el valor que tienen las comarcas, el valor cultural de las comarcas, más allá de los límites administrativos que nos imponen determinadas demarcaciones, y en los últimos años incluso que nos impone Europa, a través de los grupos de desarrollo rural. Uno pertenece a uno, pertenece a otro, se va uno, se va a otro. Y yo creo que el valor de la comarca respecto al tema del patrimonio inmaterial, que es el que me voy a centrar en el día de hoy, creo que es importantísimo. Porque estamos hablando de procesos históricos comunes y respuestas a muchos elementos también comunes. Y eso se ve evidentemente en los propios oficios tradicionales, se ve en los propios rituales, en algunos de estos elementos, incluso en temas como la alimentación, como no podría ser de otra manera. Por lo tanto, en este caso el tema del territorio, y el territorio, en este caso la serranía de Ronda, yo creo que tiene un valor importante que no podemos pasar por alto a la hora de analizar este tipo de elementos. Y además se da un elemento, un valor añadido. No sé si el valor añadido lo hablamos en términos positivos o negativos, que es que se encuentran 3 parques naturales, más el Parque Natural de los Reales de Sierra Bermeja y en el Valle del Genal. Los que hemos analizado en algunas circunstancias qué significa la continuidad de determinados elementos patrimoniales y las declaraciones de los parques naturales, pues vemos que hay un cierto desequilibrio en el sentido de que la parte medioambiental, la parte natural, es totalmente restrictiva, y lo que consigue en muchos casos es que muchas actividades tradicionales que se daban en esos lugares se abandonen o no se puedan llevar a cabo. Eso pasa también desde el punto de vista algunas veces de la propia legislación en materia de patrimonio, ¿no? Los que vivan dentro de un conjunto histórico saben a qué me estoy refiriendo. Yo creo que cuando alguien se quiere ir de un lugar que se llama conjunto histórico porque hay más restricciones que beneficios, es que algo no estamos haciendo bien. Y en el campo de la naturaleza, en el campo del medio ambiente, pues pasa algo similar.
Cuando algo se declara, tenemos muchísimos ejemplos de qué se puede construir, qué no se puede construir, qué actividad se puede hacer, qué actividad no se puede hacer, en fin, una serie de elementos muy complejos en los que la propia administración es la que se encarga de dinamitar la continuidad de muchas actividades tradicionales que además son necesarias para la continuidad de esos parajes y de esos parques. Invertimos muchísimos millones de euros en determinados animales y resulta que nos olvidamos de que esos animales forman parte de una cadena en la que tan importante es la parte natural como la parte humana de coger piña, de hacer carbón, de cazar y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, es importante no perder de vista ese tipo de elementos. Y por supuesto, hablar de patrimonio inmaterial, como vamos a señalar, vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar de oficios, vamos a hablar de modos de expresión, vamos a hablar de alimentación. Pero ojo, no nos olvidemos también la importancia que tiene el patrimonio construido y lo interesante que es todo lo que tiene que ver con la arquitectura vernácula y los conocimientos tradicionales, que eso sí que están sufriendo una pérdida considerable, sobre todo cuando alguien quiere recuperar o rehabilitar una vivienda construida en tapia, construida con materiales tradicionales, porque claro, el cemento es lo más. Entonces, claro, y además también porque muchas de estas arquitecturas vernáculas están vinculadas con un valor simbólico asociado a lo que significaba vivir en casa en el que estaba hecha con tierra, estaba hecha con paja, estaba hecho con caña, ese tipo de cosas que tan importantes son que le demos la vuelta y sobre todo no solamente que le demos la vuelta, sino que valoremos lo que significa este tipo de espacios, este tipo de construcciones, desde el punto de vista de la biosostenibilidad, por ejemplo, ahora que se habla tanto de cambio climático y demás, bueno, pues procesos que tienen que ver con la formación en técnicas constructivas tradicionales también podría ser un elemento importante a no pasar por alto. Claro, cuando hablamos de este tipo de bienes patrimoniales, pues evidentemente estamos hablando de elementos que forman parte de nuestra cotidianidad. Y como forma parte de nuestra cotidianidad, pues no le damos el valor desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Además, también nos olvidamos en muchos casos, sobre todo cada vez más, de los contextos, de la importancia que tiene el analizar los territorios. No es lo mismo la comarca de la Serranía de Ronda, aunque comparta cosas, que la comarca de la Sierra de Huelva o la comarca de los Peroches en el norte de Córdoba. Son comarcas, hay elementos comunes, pero el análisis de cada uno de estos territorios requiere de unas medidas de documentación distinta. Y eso es importante que lo pasemos por alta. Si os pregunto qué es lo que vemos en esta imagen, está claro, ¿no? Una botella de aguardiente, ¿no? El palillo me han dicho siempre que estoy tentado por quitarlo con Photoshop porque todo el mundo se fija en el palillo, pero bueno, el palillo realmente no es relevante, ¿no? Bueno, pues esto es un elemento que todavía forma parte de un contexto ritual, que en este caso es la danza de los locos en Fuente Carretero, que es el 28 de diciembre. Y es el momento en el que pujan para que la danza interprete la danza y si son capaces de ejecutar la danza alrededor de la botella y no la caen, pues se llevan lo que están abajo. Bueno, muchas veces cuando ponemos estas imágenes nos dicen que si la pusiéramos en blanco y negro, que podrían ser del siglo XVIII y XIX y que esto ya no forma parte de nuestra realidad. Bueno, yo creo que conocemos poco nuestra realidad, Y eso tiene que ver también con esta otra imagen, que es el desconocimiento. Tenemos un total, absoluto desconocimiento de muchos de los elementos que hoy denominamos patrimonio inmaterial de nuestra, no solamente de nuestros pueblos, que también pensamos en patrimonio inmaterial y pensamos en estos oficios y pensamos siempre en el mundo rural, pero no solamente el mundo rural, sino también el mundo urbano guarda muchísimos elementos que seguimos desconociendo y que sería interesante que fuéramos un poco rompiendo barreras y conociendo esos espacios. Evidentemente, en los últimos procesos, hablando de la funcionalidad que señalaba antes Salvador, pues claro, cuando un edificio, cuando una actividad desaparece, pues lo que viene es el abandono. Pero el abandono además en todos los sentidos, El abandono no solamente del espacio, sino el abandono también de los conocimientos sobre esos espacios y sobre las actividades que se desarrollaban en esos espacios, que tan importante es para que documentemos. En algunos casos se crean museos o centros de interpretación, que yo digo que mueren el día que se inauguran, porque evidentemente no tienen, más allá de la presentación, en muchos casos política, en el que se
pero no hay investigación, la persona que te abre no es un profesional del museo, lo mismo tiene que abrirte el gimnasio que te abre la piscina. Esa es la realidad que tenemos. Podemos hablar de otras cosas, pero eso, pues los museos podrían ser un elemento importantísimo respecto al tema de la documentación, que tan importante es respecto a este tipo de elementos. Y evidentemente no podemos pasar por alto que en la sociedad en la que estamos las transformaciones son muchas veces más rápidas de lo que nos pensamos. Y ahora que hablamos también mucho del tema de la despoblación y de la España vaciada, yo creo que es importante mirar un poco hacia atrás, porque donde hubo un vacío y donde hubo una transformación importantísima en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, sobre todo en nuestros pueblos en este caso, fue en los años 60 y 70. Y eso afectó a todos los elementos que tienen que ver con el patrimonio inmaterial. ¿Las transformaciones son buenas, son malas? Bueno, es que es lo que son. Tampoco tenemos nosotros varitas mágicas para ir andando. Y yo creo que lo peor de todo este tipo de cosas es el olvido. Es decir, cuando ya nos olvidamos, y solamente en algunos casos caemos en la nostalgia que decimos, ¿te acuerdas de aquel molino que había, no sé cuándo? ¿Te acuerdas de? El te acuerdas de no nos conduce a ningún sitio. Y esto tiene que ver con uno de los aspectos que yo creo que es importante, es el tema de la mirada. Yo creo que tenemos que aprender a mirar todo lo que tenemos a nuestro alrededor de forma distinta a como hasta ahora lo estamos haciendo. Sobre todo ahora que vamos con el móvil, que miramos hacia abajo y no miramos ni alrededor, ni arriba, ni... Mirar es un aspecto creo que importante, y el otro es escuchar. Sobre todo los que nos dedicamos desde el punto de vista de la antropología, nosotros no somos arqueólogos, no le preguntamos a las piedras, tenemos la suerte de preguntarle a las personas. Entonces, es importante preguntar y es importante escuchar y conocer este tipo de elementos. Bueno, como decía antes Salvador también, voy a ir muy rápido en este sentido, hemos coincidido en la idea de que no, dice, bueno, que todos, entonces, si la cultura son todos estos elementos, entonces patrimonio son todos. No, patrimonio tiene que ver con aquellos elementos que la comunidad define o le representa o lo identifica. Es una selección que hacemos de la cultura en este sentido. Así, en grandes rasgos, podemos hablar que el patrimonio cultural está formado por los bienes muebles, por los inmuebles y por el inmaterial. Y evidentemente, si hablamos de patrimonio antropológico, pero hablamos de patrimonio inmaterial, es evidente la relación que guarda entre el concepto antropológico de cultura y el patrimonio cultural y el papel que ha tenido la antropología en los últimos años. Y ahí veis también algunas de esas definiciones que da muchísimo error. Yo cuando doy clase en alguno de los másteres de antropología, pues claro, el error es evidente porque la propia legislación en materia de patrimonio, si vemos la legislación estatal, habla de patrimonio etnográfico. Si vemos la legislación autonómica, habla de patrimonio etnológico. Ahora resulta que saca el Estado en el 2015 otra ley que es patrimonio inmaterial. Entonces, yo entiendo que a la propia ciudadanía le cueste trabajo de entender a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de este tipo de bienes, ¿no? El concepto clave sobre el que gira o se articula un poco mi intervención, que es la definición que hace la UNESCO en el 2003 sobre el patrimonio cultural inmaterial. Y la UNESCO define este patrimonio como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Si desglosamos un poco esta definición, pues nos aparecen cosas tan interesantes como evidentemente el soporte material. No estamos hablando, cuando hablamos del inmaterial, no nos debemos de olvidar de la parte material. Un elemento importante, el carácter vivo. No estamos hablando de tirar de la memoria, estamos hablando de elementos que están vivos en el momento que lo estamos documentando. El patrimonio inmaterial versa sobre ese patrimonio vivo. Interesantísimo, pues el valor que tiene respecto al tema de las comunidades y los grupos. El tema de la transmisión generacional, que va muy vinculado con el tema de la salvaguarda, y a otros aspectos como el de la sostenibilidad, el de la identidad, el reconocimiento de la diversidad y ese tipo de elementos. Y yo siempre que acudo a un evento como este me parece que es importante señalar, como he dicho antes, el tema del desconocimiento. La única forma de acabar con ese desconocimiento es empezar a hacer inventario sobre los elementos patrimoniales que estemos trabajando. Y en este caso, este es uno de los grandes déficits que tenemos en Andalucía. Ya hablábamos el otro día respecto, por ejemplo, al tema de la arquitectura tradicional, que resulta que solamente ha inventariado un 5% del territorio andaluz. Imaginémonos qué conocimiento tenemos de esa arquitectura si está documentado o está inventariado esa parte. En ese
en ese elemento del tema de inventario, o por esa necesidad de conocer, pues surgió el proyecto del ATLA, del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, que surgió en el 2008 por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y que era, en cierta forma, ver, reconocer, registrar cuál era el patrimonio inmaterial que tenemos en Andalucía. ¿Por qué? Porque en nuestras bases de datos buscábamos iglesias barrocas y nos aparecían todas las iglesias barrocas que había en Andalucía, o yacimientos de tal época, o bienes muebles vinculados con tal devoción. Pero cuando uno buscaba dónde se celebran las cruces de mayo en Andalucía, dónde hay trabajos alfareros de Andalucía, de eso no teníamos absolutamente nada. Por lo tanto, ese proyecto de inventario de registro, que comenzó en el 2008 y que guarda una enorme relación con el tema del ámbito social, el académico, el ámbito administrativo. Desde el ámbito académico, evidentemente, debo decir la importancia que ha tenido el Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla, en el cual pues profesores como Salvador, como Juan Agudo, como Esther Fernández de Paz, pues o la propia Celeste Jiménez de Madariaga, en el caso de la Universidad de Huelva, pues han seguido insistiendo en la necesidad de que esa relación entre la antropología y el patrimonio. Voy muy rápido, pero quiero dejar constancia de muchas cosas, perdonadme. ¿Cuáles son los objetivos claves de este proyecto que empezó, como decía antes, en el 2008 y que es un proyecto que sigue vivo? Que esto sí que es raro en la administración, porque normalmente la administración tiene una serie de... se acota el proyecto a tantos años, termina y se acabó. ¿Y por qué sigue abierto? Sigue abierto porque seguimos documentando, y ya no solamente nosotros a través de equipos, sino que es la propia comunidad, las propias comunidades, de eso hablaré después también, las que se encargan también de seguir alimentando ese registro del patrimonio inmaterial de Andalucía. Objetivos generales, como veis ahí. Evidentemente, ampliar el conocimiento sobre este tipo de bienes, todo tiene que ver con identificar, revelar, registrar. En este sentido también es importante el tema de la transferencia y guarda relación con eso que os decía antes de la sensibilización por parte de la propia población, de que muchos de los elementos que tienen de su cotidianidad forman parte del patrimonio cultural de Andalucía. Y, evidentemente, el tema de la salvaguarda que está vinculada sobre todo a aquellos elementos, cuando se detectan que hay riesgos en alguna actividad, pues intentar, en la medida de lo posible, buscar soluciones para que haya continuidad de esa actividad. Siempre y cuando, evidentemente, la comunidad o el oficio, la persona que lo ejerza, quiera continuar. En muchos casos, muchos de los riesgos del patrimonio cultural inmaterial tiene que ver con las propias recomendaciones normativas, decretos que hacía la propia administración. Los que trabajáis en el tema de la alimentación, por ejemplo, sabéis todas las recomendaciones, los decretos, el tema de registros sanitarios, que dificultan pues la continuidad de muchas actividades como son las matanzas del cerdo, la elaboración de queso y otras muchas cosas más de las que podríamos hablar. Por lo tanto, nos parecía muy interesante y yo creo que es uno de los elementos clave de este proyecto, no solamente la documentación, sino sobre todo incidir en esos riesgos que puedan tener algunos de estos bienes, ¿no? ¿Cuáles son las fases de documentación que se hizo en este proyecto? Pues, como veis ahí, una primera fase vinculada con las comarcas de Sierra, una segunda parte que fue fundamentalmente la zona de Campiña y una última que fueron las áreas metropolitanas y el tema de la costa, ¿vale? Es importante, por eso os decía al principio el tema de la comarca, porque para nosotros la comarca ha sido la unidad territorial de documentación. No buscábamos la localidad, sino porque entendemos que la comarca es la que mantiene un contexto no solamente cultural, sino también histórico, que nos permite establecer prioridades y conocimientos de esos espacios. Y además, si analizamos, es muy interesante porque si analizamos, por ejemplo, las zonas de sierra, vemos que estemos en Almería o estemos en Huelva, nos encontramos con elementos, por ejemplo, comunes respecto a los procesos de adaptación y sobre todo a los oficios y algunos, incluso algunas veces en los propios contextos rituales, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos en los cuales se están documentando en el proyecto del ATLA? Pues los que veis ahí también, el tema de los rituales, el tema de los oficios, el tema de los modos de expresión y el tema de la alimentación, que digamos que esto es una adaptación de los ámbitos que establece la propia UNESCO en su convención, que establece 7 u 8 ámbitos, y nosotros por la especificidad del territorio andaluz, pues entendimos que esos eran los ámbitos que necesitábamos, ¿no? Evidentemente, una cosa importante es que, como podréis entender, no son compartimentos estancos, sino que están estrechamente relacionados.
¿Por qué? Porque si hablamos de una celebración, por ejemplo, como es la Navidad, que se acerca en breve, pues en la Navidad, además del contexto y los procesos rituales, pues se dan elementos vinculados a la meditación, se dan elementos vinculados con los modos de expresión, como las formas de expresar, de cantar, de bailar y demás. Incluso, en algunos casos también, pues encontramos incluso oficios vinculados con esos contextos rituales, como por ejemplo puede ser la elaboración de zambombas, la elaboración de panderetas y ese tipo de cosas. Respecto al tema de la metodología, como decíamos también, y no insisto más, el tema del criterio territorial, extensivo y abierto, registro abierto, eso sí que es un elemento importante, que es el que nos ha permitido que este sea un proceso que sigue vivo, es decir, ya una vez que las compañeras y compañeros hicieron el trabajo de campo, ojo, importante, el trabajo de campo durante un año en la comarca, aquí no hubo una búsqueda por internet de qué había en cada comarca, no. Las compañeras antropólogas y antropólogos estuvieron durante un año viviendo en esa comarca y conviviendo, que es la única manera de al menos enterarte de qué sucede allí, que algunas veces ni así, porque es muy complicado, pero bueno, por lo menos es importante. Y como decía, sigue abierto porque siguen llegando peticiones por parte de distintos organismos, pero cuando hablo de organismos e instituciones me refiero también a asociaciones culturales, a hermandades, cofradías, todo tipo de vinculado con distintos contextos y que quieren aparecer incluidos en ese proyecto del ATLA. Un elemento importante que también garantizó un poco, le dio cierta visibilidad al proyecto del ATLA es que en el caso de Andalucía, si algún elemento se quiere declarar como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, tiene que estar incluido en el registro del ATLA del patrimonio inmaterial de Andalucía. En definitiva, el proyecto parte de un primer trabajo de informe comarcal que se hizo sobre el territorio, lo que es el trabajo de campo propiamente dicho, que es la clave, yo creo, para entender y documentar de manera aceptable todo lo que sucede en un sitio. La segunda parte, que es menos que la tercera parte, que es un poco más de gabinete, que tiene que ver con toda la sistematización y la información de todo lo que se genera. Y por último, el tema de la gestión, ¿no? Bueno, el tema del trabajo de campo, como decía, el tema del análisis, los cuestionarios, informantes privilegiados, todo lo que tiene que ver con una metodología antropológica vinculada con este tipo de elementos, y añadido también aspectos tan interesantes como el tema de la documentación alfanumérica, fotográfica, sonora y audiovisual, y un elemento también muy interesante que está muy vinculado con elementos tan claves como pueden ser los planes generales de ordenación urbana, que es la georreferenciación del patrimonio cultural inmaterial. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero, por ejemplo, que si estamos analizando una romería, nosotros tenemos que documentar cuál es el recorrido de esa romería, porque después, cuando llega un plan general de ordenación urbana, pues establece y hace determinados elementos, y teniendo esa información, pues ya por lo menos avisamos de la importancia que tienen estos territorios vinculados con procesos rituales. Pero quien dice eso puede decir también lo que significa, por ejemplo, el tema de las canteras o espacios vinculados con las materias primas vinculadas con los procesos artesanales. Es decir, que si no tenemos en cuenta esos espacios, esos lugares, pues ¿para qué nos sirve documentar la actividad si no estamos dando pie también a esa salvaguarda, ¿no? Y bueno, algunos elementos vinculados con el trabajo de campo, la observación participante, el tema de las fichas, ¿no? Fichas muy complejas, muy antropológicas, es decir, que se preguntaba qué se hace, quiénes o quiénes lo hacen, qué objetos se producen, cómo lo hacen, por qué, cuándo, las transformaciones, qué riesgos tienen, si tienen alguno, y qué medidas de salvaguarda, ¿no? Lo interesante del proyecto del ATLA es que nos ha permitido abrir otros caminos distintos que tienen que ver con la puesta en marcha de seminarios sobre salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, en los que no está presente el discurso autorizado, que es lo que suele pasar siempre que hablamos de patrimonio. Cuando me refiero al discurso autorizado, casi siempre somos los técnicos o los especialistas en patrimonio los que decimos o decidimos, sino que son los propios protagonistas de estas expresiones los que ponen de manifiesto cuál es su situación y qué forma y qué riesgos si tienen y cómo solucionar esos riesgos. El primero fue sobre temas agrícolas, pesqueros y ganaderos, y el segundo fue sobre un elemento importantísimo de Andalucía que tiene que ver con la música tradicional. Y además, el propio título de ese seminario creo que hablaba de lo que significa ese tipo de elementos, que se titulaba Los sonidos silenciados, ¿no? Parece ser que aquí en Andalucía todo lo que no sea flamenco
no existe. Y la diversidad y la riqueza que tiene musicalmente Andalucía, yo creo que es para tener en cuenta, ¿no? O esas otras formas también de acercarnos a lo que significa el patrimonio, como ese laboratorio abierto de patrimonio cultural y material, que tiene que ver con lo que decíamos antes de ese registro abierto, y la red de agentes del patrimonio cultural que permite que cualquier persona, cualquier asociación, cualquier institución que quiera formar parte de este proyecto, pues lo pueda hacer. En definitiva, el Atlas, como veis, pues es una herramienta de documentación, es una propuesta metodológica. Evidentemente es un reconocimiento a la diversidad de Andalucía, es un modelo de gestión y, por qué no decirlo, es un compromiso también de quien estamos un poco liderando este proyecto, ¿no? Tanto la compañera Gemma Carrera como en mi caso el de compañera Inmaculada Álvarez. Al final es un compromiso porque realmente nos creemos lo que estamos haciendo y la necesidad de articular ese tipo de elementos, ¿no? Bueno, en el caso de la Serranía de Ronda, bien muy rápido ya, que creo que me he comido bastante tiempo. Es muy interesante porque lo que al día de hoy está documentado de esta comarca, pues veis que el porcentaje mayor se corresponde con el ámbito de los rituales festivos, ¿vale? Es interesante poner de manifiesto que cuando uno empieza a documentar este tipo de elementos en un municipio, pues las fiestas tienen un papel identitario importantísimo. Muchas veces mucho más que lo que tiene que ver con la alimentación y demás. Por lo tanto, eso y otras cuestiones pues manifiestan que la mayoría de la documentación que se recoja está en rituales festivos. Un elemento importante, en la guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía podéis ver todas y cada una de las fichas que hay sobre el patrimonio inmaterial de la Serranía de Ronda, ¿vale? Porque eso es otro de los objetivos que decimos anteriormente, que no sirve para nada de proyectos que los hagas y los guardas en un cajón. Si lo hacemos así, y sobre todo la administración, nos estamos equivocando no mucho, sino bastante. Entonces, toda la información, como digo, está en la guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Algunas reflexiones sobre el patrimonio cultural y material de esta comarca. Bueno, evidentemente, el tema de las transformaciones, como hemos dicho anteriormente, la desaparición de muchos de estos elementos, que además van condicionadas no solamente con la parte inmaterial, sino también con la parte material. El tema de la despoblación, que evidentemente si analizamos, pues es una de las zonas más despobladas de Andalucía, junto con el Andévalo de Huelva y la Alpujarra almeriense. El tema, como decíamos antes, de la comarca, comunidad de análisis, me parece que eso es un elemento que me gustaría subrayar, de no perder de vista el tema de la comarca, y romper, y esto es muy complicado, con los localismos, porque no nos llevan para nada a entender las lógicas, no solamente patrimoniales, sino económicas, históricas, políticas y demás. Esto es muy fácil decirlo, pero como bien sabéis, es muy complicado, pero yo creo que es básico que tengamos en cuenta que a la hora de enfrentarnos a este tipo de cosas, tengamos en cuenta el valor de la comarca. Sobre todo porque desde el punto de vista de la investigación también facilita bastante a la hora de descodificar todos los elementos que podemos encontrar en cada uno de los sitios. Entonces, yo espero y deseo que estas primeras jornadas de la comarca pues no se queden en las primeras, sino que continúen y además tienen una importancia que yo algunas veces lo he señalado, Salvador también lo conoce perfectamente, porque hemos colaborado y participado muchas veces en la Sierra de Huelva. Resulta que hay unas jornadas de patrimonio que llevan ya 30 y tantas ediciones y ha servido para algo tan importante como para, además de conocer el patrimonio, sobre todo para hacer comarca, que creo que es necesario en los tiempos que corren. Ese hacer comarca se puede hacer de muchas maneras, pero el desarrollo de este tipo de jornadas me parece que son un punto importante. Y además muy interesante, porque vosotros habéis empezado poniendo de manifiesto toda la diversidad de bienes patrimoniales que hay. Yo recuerdo que las 10, 12 primeras jornadas de patrimonio de la comarca de la Sierra solamente se hablaba de patrimonio histórico-artístico. Y además ahí están las actas, incluso las portadas de las publicaciones. Pues aparecía el castillo, aparecía la iglesia, pero no aparecían otros elementos, y ahora sí que aparecen, por ejemplo, pues las danzas en el caso de Hinojales, otro tipo de elementos que tienen que ver con esta visión que yo entiendo que debe ser holística e integral de lo que significa el patrimonio cultural. Respecto al tema de los rituales festivos, en el caso de la serranía, pues encontramos
tipologías comunes que nos encontramos en otras comarcas andaluzas, algunas tipologías específicas y otras fiestas de nueva creación que, como veremos después, guardan una enorme relación con esas transformaciones, ¿no? Bueno, algunas de las tipologías comunes que veis ahí: carnavales, Semana Santa, Cruce de Mayo, no voy a entrar porque si no, no terminaría. Algunas tipologías específicas que me parece que son interesantes tener en cuenta: el tema del huerto del niño, el tema de los tostones, la fiesta de los moros y cristianos, el tema de las mañanitas que se acerca, el toro de cuerda o la fiesta del corpus y la octava. Muy interesante cuando analizamos, ya lo hemos visto muy rápidamente, acerca de cuando se hace una fiesta, ¿quién organiza la fiesta? Esto nos da muchísimas claves para entender también esas transformaciones, ¿no? Y en el caso de la serranía de Ronda, pues las hermandades, la comisión de festejo, y una tipología también muy interesante que se da en otras partes de Andalucía y que está desapareciendo, que es el tema de las mayordomías, que aquí en el caso de la serranía, pues pueden ser o colectivas o gestoras. No voy a explicar qué es cada una de ellas porque las conocéis mucho mejor que yo, pero es un sistema organizativo que está desapareciendo en muchos sitios y en algunos casos incluso la propia denominación, ya no se llama mayordomo, sino se llama hermana o hermano mayor, y eso también, pero sigue funcionando de la misma manera. Es un elemento también que me parece que es muy, muy interesante. Bueno, tipologías comunes, ahí veis, pues el tema de la cabalgata, algunas fiestas también como la Virgen de la Paz aquí en Ronda, el tema de San Antón. Es curiosísimo porque si analizamos los 15 o 20 últimos años de esta festividad y vemos la bendición, vemos el cambio en la bendición de los animales. Ya hay un tipo de animales que no tiene absolutamente nada que ver con los que se bendecían hace 15, 20 o muchos años más, ¿no? Todo ese tipo de cosas que tan interesantes son y que son importantes de analizar desde el punto de vista de la tradición, ¿no? Como decíamos, cuando hablamos de la tradición, hablamos que es algo dinámico, que las cosas cambian. El peligro es que muchas veces utilizamos la tradición para intentar que las cosas no cambien. Eso sería también un tema muy interesante de análisis, que yo lo dejo ahí para otra ocasión. Celebraciones del ciclo de invierno como San Sebastián, que también están muy hundidas, muy extendidas, ¿no? El tema de partir la vieja, que también se da en esta zona y es común solamente en esta zona. Incluso nos interesa mucho cómo en determinadas localidades hay determinados azulejos o llamadas de atención sobre oficios, rituales o elementos que nos dan pie para entender el papel que tienen ese tipo de elementos dentro de la propia localidad, ¿no? Algunas imágenes, el tema de la Semana Santa con sus cambios, con sus transformaciones. Muy importante cuando analicemos el patrimonio inmaterial, todo lo que tiene que ver también con el patrimonio documental, como ya bien se habló ayer y al que casi nunca se le presta atención. Y cuando hablamos de patrimonio inmaterial también tenemos que ver y acercarnos al valor inmaterial que tienen las imágenes, y esto lo vemos muy a menudo, sobre todo cuando se interviene por parte de un restaurador o restauradora en alguna imagen. Las intervenciones siempre intentan, en la medida posible, que se quede mínimo como está. Si es negrita, no la blanquees mucho. Y eso tiene que ver también con el valor simbólico que tienen este tipo de imágenes, que las imágenes no solamente están en un altar, sino que en muchos casos procesionan. Y esos valores simbólicos vinculados con estos bienes muebles también tienen que tenerse en cuenta a la hora de trabajar sobre su restauración o cualquier otra intervención. Bueno, algunas imágenes también en el tema del huerto del niño, temas muy interesantes, el tema de las tipologías, de la romería, que también es otra tipología extendida, que tiene que ver con el desplazamiento, el tema de esas comidas comunales, que también se dan en muchas de nuestras celebraciones, el tema del baile. También podríamos analizar, si queréis, el tema de las indumentarias, que también dará pie para ver un poco las transformaciones y los modelos que se exportan de unos lugares a otros, incluso el papel que tienen determinados medios de comunicación, como el Canal Sur, respecto al tema de algunas celebraciones como los carnavales, la Semana Santa y otros aspectos, pero no tenemos tiempo para eso. El tema de las celebraciones también muy interesante en el ciclo festivo, en este caso San Juan, con determinado, el tema de San Roque, que es otra celebración. El detalle de la persona tocando que toca la campana, que sabéis también que el toque manual de campana también está declarado por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial. Otras celebraciones ya del ciclo también, en el caso de octubre, la Virgen del Rosario. La creación, como decíamos antes, otra de las tipologías que aparecen nuevas, tienen que ver con esas nuevas celebraciones que están vinculadas, evidentemente, que no podemos perder de vista, con el tema del turismo. Y la creación de nuevas fiestas que tienen que ver con elementos específicos como el tema de la castaña, el tema de
la seta, el tema del mosto, de esto tenéis muchos ejemplos en la comarca y son interesantes de analizar. Incluso a mí me gusta mucho analizar también incluso los propios carteles, porque te dan mucho pie para entender cómo aparecen determinadas figuras, determinados elementos, sobre todo determinadas construcciones, como puede ser la iglesia, la ermita, ¿no? Da pie para entender también ese valor inmaterial que se le da a este tipo de espacios, ¿no? O el tema de experiencia también sobre el tema de despoblación, el tema de las castañas, oficios tradicionales también, con numerosas también transformaciones, como hablábamos en el día de ayer, el tema de las castañas. Esta imagen que me parecía interesantísima, ¿no? Entre la tradición y la contemporaneidad, el bote de la mayonesa, o el esparto. Bueno, en la realidad, la importancia también que tiene la construcción de los paisajes culturales vinculados con este tipo de oficios, con este tipo de espacios. El tema de la alimentación, como hemos perdido también casi todas las matanzas domiciliarias y ya ha pasado sobre todo a los mataderos, el tema de la apicultura, que también la encontramos, determinados elementos, el tema del mosto, determinadas imágenes que nos hablan un poco de esa diversidad de oficios que aún están, aunque es verdad que la mayoría de ellos se encuentran de forma subsidiaria, ¿no? Y que están casi a punto de desaparecer y que la mayoría de los casos son personas jubiladas ya las que se dedican a eso, porque, entre otras cosas, no tiene mucho sentido hacer determinadas cosas como se hacían anteriormente. Es verdad que en otros lugares, pues el trabajo, por ejemplo, del esparto, sí que se están haciendo cosas contemporáneas como un carro de ir a la compra. Es decir, que hay que intentar también buscar otros procesos, otra búsqueda de otros elementos. El tema de la forja, como decíamos también, el tema de los moros cristianos que se señalaba antes, que es tan importante desde el punto de vista del contexto ritual como de los modos de expresión, todo lo que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Con esos textos tan interesantes y tan escasamente conocidos y valorados, que es una tipología que se da en algunas provincias de Andalucía, o el tema de los auroros, en el caso de Ronda, que también es un modo de expresión que todo, en este caso, una vez al mes, o todo lo que tiene que ver también con la elaboración de la mistela, que también sabéis que es una vida aquí y demás, ¿no? Bueno, quería terminar con esta imagen de esta señora que con ese teléfono en mano, que no es un teléfono móvil, ¿no? Pues intenta un poco también trasladar, que es un tema muy interesante, trasladar determinados sonidos, determinadas músicas de una fiesta para alguien que no está en esa localidad, ¿no? Bueno, pues eso nos habla del valor que tienen este tipo de expresiones, este tipo de elementos, que son los que le dan especificidad y los que nos hablan de la diversidad de cada uno de los territorios que conforman Andalucía. Espero y deseo que no haya aburrido mucho y, bueno, como después tenemos la mesa redonda, cualquier cosa que quede, o después también, sin ningún problema. Muchísimas gracias.